Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucho placer tener con nosotros a un reputado historiador dominicano. Se trata del licenciado Juan Daniel Balcácer, quizás y sin quizás el más, vamos a decir una palabra, apasionado duartista. ¿Por qué? Porque recuerden que un hombre tan pragmático, tan objetivo, tan frío como el doctor Joaquín Balaguer, varias veces presidente de la República Dominicana, escribió una obra sobre ese prócer y la tituló El Cristo de la Libertad. O sea, que Juan Daniel, al igual que Balaguer, consideró que la grandeza de Duarte era equiparable a la de los más grandes libertadores del universo. Con él vamos a dialogar a todo lo largo de este programa. Haremos de inmediato la primera pausa. De inmediato vamos a dialogar con el licenciado Juan Daniel Balcácer, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, y como ya se conoce, bueno, el duartismo, vamos a usar el término que usamos para cuando queremos poner de manifiesto la principal característica de la obra histórica de Juan Daniel Balcácer, es algo, ¿verdad?, excepcional, hasta el grado de que un amigo mío santanista, ceibano, como la mayoría o gran parte de los nacidos en el Ceibo, en el Teatro Nacional, yo estaba hablando con Juan Daniel y cuando iba a entrar, ese amigo, muy conocido por cierto, me dijo, ahí te vi hablando con el duartista ese. Y entonces yo me creí en la obligación de decirle, bueno, era una conversación entre dos duartistas. Y el hombre, compadre, cual cohete, se alejó de mí para ocupar el asiento correspondiente. Juan Daniel, yo iba a hablar sobre un artículo que escribiste acerca de Luperón y Duarte. Y aunque tú pones de manifiesto ahí la diferencia de edades, imagínate, cuando encabeza los aprestos independentistas del 1844 de Duarte, Luperón en su terreno natal, Puerto Plata, apenas contaba con 5 años de edad. Pero el conocimiento tuyo profundo de la historia puso de relieve en ese artículo, quizás en oposición a los luperonistas, valga el término, de que había afinidades entre ambos próceres. Claro, claro. Ciertamente, Mario, gracias de nuevo por la oportunidad de compartir contigo en tu programa, porque siempre es enriquecedor y además nos da la oportunidad de abordar temas con el propósito de orientar a la juventud y a los interesados en temas históricos. En el caso del general Gregorio Luperón y Juan Pablo Duarte, lo que se ha dado en algunas ocasiones y más recientemente es de que algunas personas pues han tratado de procurar para Gregorio Luperón un título de cuarto padre de la patria o de padre de la patria que a mi entender no le corresponde, pero no es que no lo merezca, es que no construyó, no hizo una república como la hicieron
los hombres del 44, entre ellos Duarte, Sánchez y Mella. Porque Duarte, Sánchez y Mella no son los únicos fundadores de la República. Claro. Los fundadores de la República fueron muchos, conservadores e independentistas. Es más, los independentistas, como se recordará, en el choque de ideas y de posiciones encontradas y contrapuestas, ya creada la República, perdieron ese enfrentamiento y fueron apresados, perseguidos, apresados y deportados a perpetuidad del país. Y quienes gobernaron fueron los conservadores, fueron los enemigos de los independentistas, pero ellos fueron los que tuvieron que llevar las riendas del Estado dominicano durante la guerra dominico-haitiana, que duró 12 años, y en ese proceso, pues, construir esa nación por la que lucharon Duarte, Sánchez y Mella. Entonces, la razón por la cual de esa generación, sobre todo de los independentistas, Duarte, Sánchez y Mella fueron los escogidos como la expresión más elevada de lo que fue la idea de la creación de la nación, es que además de su posición intransigente, firme y sostenida en defensa de la independencia, en las dos grandes gestas históricas que tuvo la República en el siglo XIX, la creación de la República, la guerra dominico-haitiana y la guerra de la Restauración, los tres participaron siempre al lado de los intereses de la población, del pueblo y al servicio de la independencia pura y simple. ¿Qué pasa con el caso de Luperón? Bueno, Gregorio Luperón, al momento en que se proclama la República, ya tú lo has señalado, tenía 5 años de edad. Antes de 1844 no había ciudadanos dominicanos, no existía ese concepto y esa categoría jurídico política que solamente una constitución la concede cuando establece que son ciudadanos y dominicanos las personas nacidas en el territorio. Eso es a partir de la Constitución del 6 de noviembre. Gregorio Luperón es de esa primera generación de dominicanos que crece en el decurso de esa guerra dominico-haitiana y asimila la idea de la independencia. Por eso, cuando se produce la anexión a España, Luperón es de los primeros, con 21 años de edad, en 1863, que se incorpora a la lucha y se destaca en el transcurso de esa guerra y adquiere una proyección de un prócer militar y de un héroe. Eso no está en discusión. Y nada de pecaminoso tiene admirar a una figura de la estatura de Luperón, que dicho sea de paso es héroe nacional, y sus cenizas reposan en el panteón de la patria. Es decir, tiene todos el merecimiento y la distinción de la posteridad, digamos perenne, de que forma parte del exclusivo círculo de héroes nacionales. Ahora, buscar un padre de la patria por cada gesta histórica que hemos tenido significaría que en adición a Luperón hay que buscar otros, porque Luperón no fue el único que descolló en la guerra restauradora. Estuvo Ulises Heró, Lilis. Claro, que fue en parte su mentor, pero además, ¿qué decir de figuras de la talla de Benigno Filomeno de Rojas, de Ulises Espaillat, de Pedro Francisco Bonó, de Gaspar Polanco, que al decir del profesor Bosch era el verdadero líder militar de la Restauración? Eso puede ser motivo de análisis y lo ha sido histórico. ¿Qué va a pasar con los próceres de la resistencia contra la ocupación militar norteamericana del 16? Porque tampoco uno puede llevarse de esa división
que solamente es una fórmula de los historiadores, no es que han existido 3 repúblicas diferentes. Los historiadores, para facilitar la narrativa y la evolución de la historia republicana, han dividido ese periodo en 3. Primera República, que es la que funda Duarte y sus compañeros en 1844, hasta 1861, cuando la anexión a España. Desaparece el Estado, pero no desaparece la nación dominicana. Segunda República es ese periodo que después de la restauración del Estado, cuando tenemos gobierno propio, vuelve la República, vuelve Concho Primo, como decían a principios del siglo, del siglo XX. Y entonces, cuando la ocupación militar norteamericana del 16 al 24, de nuevo desaparece el Estado. Y cuando recuperamos la soberanía, en el 24, nace la Tercera República. Entonces hay un error en algunos analistas del pasado que creen que cada periodo tiene un padre de la patria. Y resulta que la República Dominicana es una sola, la que fundaron los trinitarios en 1844. Y los padres de la patria son los que en esa gesta histórica se destacaron, y ellos 3 pues resumen el aporte que hizo toda esa generación, los trinitarios, los mismos conservadores. Pedro Santana fue fundador de la República, Tomás Bobadilla, Buenaventura Báez, todo ese séquito fueron fundadores, como lo estableció Rafael Abreu Licayrac en 1894, cuando en una polémica sobre quién debía ser el padre de la patria, si Santana, si Duarte, si Luperón no formaba parte, porque lo que se estaba discutiendo era la fundación del Estado. Entonces publicó una obra titulada Consideraciones acerca de nuestra independencia y sus prohombres, en 1894, y sostenía Abreu Licayrac que lo que hubo fue fundadores, no un fundador. Sin embargo, había que escoger, y ahí es cuando Lilis, cuando se formula la tríada Duarte, Sánchez y Mella, que persiste la polémica, uno que este tiene más mérito que el otro, que Sánchez, que Duarte, tanto así que en el himno nacional de 1883 no figura el nombre de Mella. Bueno, eso era por toda esa polémica que había. Y entonces Lili es que dice en una de esas expresiones populares: no me muevan el altar porque se me caen los santos, significando con ello que si nos poníamos a señalar debilidades, flaquezas de cada uno, no nos íbamos a quedar sin nadie. Y entonces hay esa costumbre en algunas personas no satisfechas con la fórmula tal, entonces entienden que debe elevarse a fulano o a Prensejo. Tanto así, Mario, recuerda que durante la dictadura, respetando la fórmula de Duarte, Sánchez y Mella como fundadores de la República, alguno de esos apologistas del régimen se inventó la fórmula de que Trujillo era el padre de la patria nueva. Recuerdo. Entonces, no podemos seguir en esa práctica de buscar un padre de la patria para cualquier. Gregorio Luperón, y ese ha sido el propósito de esos artículos que he escrito, tiene todos los méritos como el que más. Y Gregorio Luperón no luchó para fundar una república, luchó para restaurarla, porque ya existía. Esa es la sustancia, la esencia del enfoque que yo hago, sin que ello signifique tener diferencias, porque tal o cual persona, como nuestro distinguido amigo Álvaro Arbelo, que es un admirador de Gregorio Luperón, y qué bueno que lo sea. Y ser admirador de Gregorio Luperón no necesariamente significa negar los méritos de quienes, precediendo a Luperón en época histórica,
cumplieron con su deber patriótico. También otro de los objetivos de mi artículo es demostrar que en su obra, Notas autobiográficas y apuntes históricos, Luperón se refirió al tema de quienes fundaron la República y reconoció que el fundador de la República era nada más y nada menos, como él lo llamó, el ínclito varón Juan Pablo Duarte. De manera que si el propio Luperón admite quién es el fundador de la República, no hay más nada que discutir en ese sentido. En estos días, viendo un programa televisivo donde hacía un análisis histórico panorámico sobre el decurso de la historia dominicana, hace hincapié en que muchos de los fundadores de la Trinitaria e incluso el propio Matías Ramón o Ramón Matías Mella, como indistintamente se colocan sus nombres, fueron anexionistas, porque él, claro, defendiendo con cierta moderación y hasta timidez a Pedro Santana, decía que la anexión surgió por el peligro permanente, constante, y el temor que había en la población dominicana subsiguiente a la independencia de que Haití, una nación más poderosa, pudiera reincidir en sus aprestos de invasión. A veces, al estudiar el proceso histórico nacional, algunas personas soslayan o pasan por alto circunstancias como estas. Es decir, la República Dominicana nace en una coyuntura internacional muy específica. Francia, Inglaterra y España eran las tres potencias europeas que aun cuando ya hacia mediados del siglo XIX comenzaban a declinar su poderío, pero todavía eran lo suficientemente fuertes en la región del Caribe, y cada una por separado hacía esfuerzos, denodados esfuerzos, por controlar y dominar la isla de Santo Domingo. Francia, interesada en recuperar la parte francesa. Interesada en ello, Francia apoyó el movimiento revolucionario del 44 y le brindó todo tipo de apoyo moral. Los conservadores de la época, entre ellos Buenaventura Báez y luego Bobadilla y Santana, gestionaban de Francia, un protectorado, y hasta se le ofreció a Francia la bahía de Samaná como una contraparte para garantizar la protección de ellos. Inglaterra, entonces, apoyaba el movimiento y se oponía a que Francia tomara control de la parte española. Y España, ni decir, España era la única de ellos que mantenía en la región a Cuba y a Puerto Rico como colonias. Y le interesaba, tarde o temprano, recuperar la parte, o la isla española, ¿verdad?, llamada Santo Domingo. Cuando los trinitarios llevan a cabo su lucha, la diferencia fundamental entre ellos y los conservadores, estaban de acuerdo en romper los vínculos de dependencia con Haití, fundar una república, pero los trinitarios abogaban por la independencia pura y simple. Y yo siempre he dicho que Duarte era un joven en esos momentos, un joven de fe, no solamente de fe cristiana, católica, sino de fe política y cívica en su pueblo. Duarte consideraba que ese conglomeradito de 125,000 habitantes, nadie toma en cuenta que cuántos éramos. 125,000 habitantes era la población en 1844. Duarte creía que ese grupo reducido, esa comunidad ya unida por la lengua, por una tradición histórica, por religión, por territorio, podía
crear una república y mantenerse independiente, eso tiene un mérito, eso es lo que hace grande a Juan Pablo Duarte. Entonces, ese Estado nace lamentablemente mediatizado por la influencia de las potencias extranjeras. Primero bajo Francia, luego Inglaterra y después finalmente España. La guerra dominico-haitiana, la gente tampoco se detiene a pensar. Santana en 1844 tenía 42 años o 43. En 1861 ya iba para 60. Su generación estaban cansados de la guerra, estaban agotados de la guerra. No estoy justificando, estoy porque para entender la anexión hay que comprender lo que algunos historiadores llaman la estructura mental de la comunidad dominicana de esa época. ¿A qué obedece? Porque la anexión a España no fue impuesta con las armas, fue impuesta por el gobierno. El pueblo duró 2 años tolerando la nueva gestión administrativa. Y cuando muchas cosas de las que se prometieron no se cumplieron, entonces hubo esa eclosión y esa explosión nacionalista de retorno a la época de la independencia. Porque ya se había asimilado, ya en 20 años de existencia política, los dominicanos, que ya para 1863 éramos 200 y pico mil de habitantes, habían asimilado la idea de la independencia y se comenzó a luchar. Pero no solamente hubo trinitarios, hubo mucha gente que se identificó con el gobierno de la anexión hasta que se decepcionaron porque la anexión le prometió. ¿Qué le prometió a la población la anexión a través de Santana? Garantía de seguridad, garantía de trabajo, garantía de supervivencia, y nada de eso se cumplió. Al contrario, los españoles vinieron y lo primero que hicieron fue licenciar al ejército, dejar sin trabajo a los que habían hecho carrera en las armas de una manera pragmática. Colocaron en las posiciones administrativas a numerosos españoles en detrimento de los dominicanos. Es decir, y trataron a los dominicanos con un dejo discriminatorio a un pueblo, y en el plano religioso peor. Vino un arzobispo también español, el arzobispo Monzón, y tomó medidas que hasta la masonería, que nunca se había perseguido en el país, comenzó a ser perseguida. Es decir, fue una situación que drásticamente cambió la situación del pueblo dominicano, y al cabo de 2 años surgió de nuevo la esperanza. Pero cuando termina la guerra, solamente muchos se fueron para España, para Cuba, con los españoles, entre ellos un joven llamado Máximo Gómez, que luego descuella en las guerras de Cuba y nada más y nada menos es uno de los más grandes libertadores de América, pero estuvo identificado con la anexión a España. ¿Por qué? Porque lo que quería el pueblo dominicano era tranquilidad. Tranquilidad, y eso fue lo que se le ofreció y no se cumplió. Así de sencillo es el caso de la anexión, sin necesidad de tenderle un ramo de oliva a Santana. Santana se equivocó, trocó la condición de pueblo soberano por una provincia ultramarina de España, trocó su condición de presidente de la República por capitán general, que total, en cuestión de un año fue depuesto, destituido del cargo. Y ese título nobiliario que le asignó sí, reina, la ocupación española de Marqués de las Carreras. Sí, como un reconocimiento a su papel en la batalla de las Carreras. Nada de eso pasó de un título, porque Santana era ya en el 1863 y murió en el 64,
era un hombre ya viejo, enfermo. Ahí están los documentos, ¿no? Y con eso no quiero... ¿Y es cierto que era epiléptico? No creo. Él tenía problemas de gástricos. Incluso se ha dicho, hay quienes defienden una tesis que no tiene mucho fundamento histórico, documental, de que en el sentido de que se suicidó. Murió repentinamente, producto de todos los problemas que tenía. Y ya en el 1864, una persona de 60 y tantos años era un anciano. Sí. Duarte murió de 63 años y era un anciano. Es decir, de 63. El promedio de vida era muy bajo. Era muy bajo. Entonces, la anexión a España fue un gran error, pero una parte de la élite dirigencial del pueblo estaba intelectual, exhausta. Sí. Intelectual se menciona. Manuel de Jesús Galván, por ejemplo, exacto, estuvo de acuerdo con... Y el poeta y dramaturgo Javier Angulo Guridi, los Guridi, claro. Pero no el pueblo. El pueblo dominicano no pidió la anexión. Sin embargo, sus dirigentes explicaron, pueblo por pueblo, provincia por provincia. Cuando digo provincia por provincia, no piense el televidente que estoy hablando de 32 provincias, eran cinco pueblecitos grandes que se llamaban provincias. Fueron a explicarle que lo que se garantizaba eran mejores condiciones de vida, cosa que no sucedió. Y sencillamente el proyecto fracasó. Los pueblos en un momento determinado colocan en la balanza de la dignidad conceptos antagónicos. Por ejemplo, yo, como gran parte de la juventud de mi época, fui antitrujillista y, sin embargo, cuando tras la caída de Trujillo, con el magnicidio, el ajusticiamiento, en esa lucha que siguió durante varios meses hasta el 19 de noviembre más o menos, hubo una lucha con la caída de muchos que lucharon contra los remanentes de la dictadura. Y yo recuerdo que el 19 de noviembre, cuando sonaron los estampidos del bombardeo de aviones insurrectos a San Isidro, alguien fue a mi casa y me dijo, mira, están unos barcos de guerra norteamericanos ahí en el antepuerto. Yo dije, ¿verdad? Y subimos al edificio de la Troya de 3 pisos o 2 pisos y nos encaramamos en la azotea desde donde se veían las naves de guerra norteamericanas y saltamos de gozo. Sí. ¿Por qué? Porque eso ya garantizaba la caída del Trujillato y por ende la instalación de un gobierno democrático. Pero ya el amigo camarógrafo Fernando nos hace la seña de que hay que hacer la última pausa del programa. A la verdad que la historia es interesante. Yo lamento mucho que fui buen estudiante de historia durante la etapa de mi instrucción primaria. Tú recordarás, por ahí debe andar algún volumen, Historia Gráfica Dominicana. Claro, claro. Me la leí de punta a punta, tenía como 400 páginas. De York, tenía la ilustración de un español. Sí, pero fíjate que a todos los combatientes o personajes haitianos los pintaban siempre con características de raza negra. Y uno se haya enterado muchos años después, yo recientemente, hace como 10 años, que lo escuché de los labios de Euclides Gutiérrez Félix,
que tanto Petion como Boyer eran mulatos. Sin embargo, aparecen ambos en la historia gráfica con todas las características, tanto de piel como de rasgos fisonómicos de la raza negra. Los rasgos fisonómicos eran mostrencos. Sí, era una cuestión ya ideológica para transmitir, infundirle al niño una idea distinta de lo que era, pero conforme con la ideología predominante del régimen. Claro. Eso era así. Claro. Y yo siempre, cuando estábamos en primaria, entre amigos, siempre hablábamos, qué raro que Duarte, Sánchez y Mella iban a la guerra trajeados. Sí, porque esa era la foto, Duarte en un caballo con saco y corbata para Baní, a una guerra. Eso no puede ser posible. Pero bueno, esa era la ilustración. Ellos, los civiles, presentados en saco y corbata, y los militares con su atuendo militar. Sí. Hay una obra del profesor Bosch, Trujillo, Causas de una tiranía sin ejemplo, y hay una teoría de él donde pone como un acontecimiento negativo para el desarrollo democrático dominicano y hasta progresista, la batalla de Palo Hincado, donde el héroe Juan Sánchez Ramírez, ¿verdad?, pronunció su célebre exhortación a sus soldados, porque el profesor Bosch sustenta la teoría de que significó un atraso en el discurrir histórico criollo. ¿Qué opina? Ahí es donde nace prácticamente su teoría de la arritmia histórica. Es un tema que conviene someterlo todavía a discusión entre analistas del pasado y estudiosos de las teorías historiográficas, porque, por ejemplo, yo entiendo que la historia no se ciñe a un ritmo. Para que haya arritmia, como que es algo ya del corazón, para que haya arritmia, que es la teoría que sostiene el profesor Bosch, tiene que haber un ritmo uniforme, y los pueblos no siguen ritmos uniformes de evolución. Es lógico y es evidente que a veces hay, digamos que retrocesos y saltos, y hay estancamientos, si se quiere, de determinadas coyunturas, pero los pueblos se desarrollan conforme a circunstancias históricas específicas, al estado de sus fuerzas productivas, a los factores geopolíticos que inciden. Y en el caso de Sánchez Ramírez, el argumento que sustenta esa teoría de Bosch fundamental es que Sánchez Ramírez en 1808, en lugar de declarar la independencia, prefiere volver a España. Bueno, hay que entender cuál era la situación que se vivía en la parte española de la isla. Nosotros acabábamos, la guerra de la Reconquista, ¿contra quién se lleva a cabo? Contra Francia. Contra Francia. Pero había el temor de que los haitianos ya nos habían gobernado en 1801, cuando Toussaint Louverture. Pero si los haitianos insisten en que la isla es una, es indivisible, y estamos desterrando a los franceses, los habitantes de la parte española de la isla de Santo Domingo se sentían españoles, no se sentían franceses, ni se sentían haitianos, se sentían españoles y eran españoles dominicanos. ¿Qué prefirió Sánchez Ramírez? Volver a España. Fue una decisión desacertada en el sentido de que precisamente en 1808 España había sido invadida por Napoleón Bonaparte, por los franceses y ocupada por los franceses. Es decir, España no pudo hacer nada y por eso el periodo que sobreviene España boba. Se llama España boba, porque caímos en un letargo, en una suerte de... Bueno, ¿y qué pasó? Que al cabo de 6 o 7 años, José Núñez de Cáceres decidió romper ese vínculo, digamos que teórico, imaginario con España, y proclamó la independencia, que por su breve duración se le llama efímera. Pero es bueno aclararle a los jóvenes
que no se debe decir que Núñez de Cáceres proclamó la independencia efímera, él proclamó la independencia, Exacto. pero no pudo sostenerla, ¿Por qué? Porque él buscó el apoyo de Bolívar. que estaba sumido en sus campañas en el lejano sur y no podía brindarle ninguna asistencia, aparte de que Haití había sido de gran ayuda en su proyecto. Petión Sí, claro, proveyó de armas a Bolívar. Claro, es decir, son elementos geopolíticos. No quiere decir, Núñez de Cáceres entendió que Bolívar no quiso apoyarlo y fue un furibundo antibolivariano, Núñez de Cáceres. Después, Núñez de Cáceres terminó Emigró. en México y en México fue una gran figura y todavía no sabemos por qué, porque murió en 1846. ¿Por qué no volvió al país en 1844? Pero tiene el mérito de haber sido el primer dominicano que consideró que la parte española podía independizarse y lo intentó. Lo intentó. Pero no tuvo tiempo ni siquiera de formar gobierno, no formó un estado, ni un gobierno, ni un gabinete, en un mes se perdió todo. Sí. También hay un hecho indudable que muchos consideran que no se debe mencionar. Los duartistas y los independentistas, ¿verdad? Que son realmente ortodoxos del duartismo y del independentismo, es que favoreció la independencia dominicana el hecho de que en Haití combatían dos fuerzas. Claro. Una encabezada por Boyer, que era la más retrógrada, la más... El dictador. Sí, dictador. Y Petión, liberal, que luchaba contra Boyer. Entonces, esa división que impidió la unificación de las fuerzas militares haitianas para invadir la República Dominicana, y ahí en esa división se fundamentaron los independentistas, los trinitarios para la independencia. Sí, hay dos situaciones importantes. La ocupación haitiana se produce precisamente luego de la unificación en Haití, que había estado dividida en una república y en un imperio, el de Cristóbal y el de Boyer, el de Petión. Cuando se unifican, Boyer invade. Después de 25 años de dictadura en Haití, pero de esos 25 nos tocaron a nosotros 22. En 1843, un movimiento llamado La Reforma, acaudillado por Gerard, es el que derroca a Boyer. ¿Qué hacen los trinitarios? Entienden que es una coyuntura favorable, apoyan a Gerard en ese movimiento y se organizan aquí en la parte española y forman parte de ese nuevo gobierno haitiano. Pero Gerard se torna luego... Gerard derroca, destituye a Boyer porque era dictador y luego él pero asume las riendas. Entonces se dan cuenta sus asesores, dicen, no, pero espérate, en la parte española, en la parte del este, como decían ellos, los que se han rebelado apoyándonos a nosotros, ahora quieren ser independientes. Y entonces Gerard viene para acá y eso detona todo ese movimiento independentista y los conservadores que estuvieron al lado de Boyer, Bobadilla, Santana no, porque Santana vivía en el Prado, en su hato, pero lo que es Buenaventura Báez, Bobadilla, Caminero y todos los que fueron parte del régimen haitiano en la parte este, se unieron al movimiento interesados en romper los vínculos de dependencia con Haití, pero para depender de una potencia, porque ellos sí no creían que los dominicanos podían mantenerse por sus propios esfuerzos libres e independientes, a diferencia de Duarte y de sus compañeros que sí creían, y así lo proclamaron, así lo difundieron
y hasta el día en que murieron se consideraron independentistas pura y simple. Ese es el gran mérito de esa generación de los trinitarios, Sí. que creyeron siempre en el pueblo dominicano y en la lucha el pueblo lo demostró. Esa guerra dominico-haitiana, quienes la libraron fue el pueblo, porque aquí no había un ejército organizado. Todo se comenzó a organizar después que se creó el Estado, todas las instituciones, todas, de manera que fueron creciendo gradualmente y la economía nunca pudo desarrollarse plenamente, porque estábamos en guerra, en un periodo de guerra durante 12 años. La gente se cansó y se cansa de eso. Imagínate, nos cansamos nosotros 3 meses de lucha cuando los constitucionalistas. No quiere eso decir que el principio de la constitucionalidad se dio nunca en los muchachos que estaban allá abajo, pero la generalidad, pero ¿a qué tiempo vamos a resistir estas escaseces, estas limitaciones que impone la guerra en cualquier país, no solamente en Santo Domingo? Y eso pasó tanto en la guerra restauradora como en la guerra dominico-haitiana. Y en cada momento en que aquí había conflictos, pues también afecta a la economía, afecta a la estabilidad del ciudadano común. Y aunque tú te identifiques con una causa, llega un momento en que dices, pero bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir? Esa era la situación. Sí. Hay un dato que es raro que no se me haya ocurrido plantearle a nuestro distinguido invitado de hoy, el licenciado Juan Daniel Balcácer, y es que cuando uno lee la masacre del 37 de haitianos por parte del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, hay un hecho que los historiadores modernos, vamos a usar ese término, destacan, y es que Trujillo, cuando se estaban estableciendo los límites medianamente definitivos entre Haití y la República Dominicana, Trujillo cedió parte del territorio a Haití. Sí, bueno, claro, reconoció lo que los internacionalistas y expertos juristas llaman el uso possedetis, los abogados expertos en asuntos, porque es que desde 1794 Toussaint había ocupado varios pueblos de la parte fronteriza que eran dominicanos. Por ejemplo, Hincha, donde nació Pedro Santana, eso se perdió. Entonces esos pueblos, Hincha, Bánica, San Rafael de la Atalaya, hay otro más que ahora mismo no recuerdo, eran 5 pueblos, y esos pueblos, cuando se proclamó la República en 1844, el gobierno organizó un grupo de soldados para ir a recuperarlo. Cuando llegaron ya nadie hablaba español. Entonces, esa situación permaneció hasta 1929. Es decir, que la división territorial que prevalecía entre ambos pueblos era la establecida por el Tratado de Aranjuez de 1777, donde ese territorio en manos de los haitianos era nuestro. Entonces, el Tratado Dominico-Haitiano de 1929 fue el que, siendo presidente el general Horacio Vázquez, comenzó a aceptar que ya eso era parte haitiana. Y el protocolo que siguió a ese tratado fue cuando Trujillo en 1936 y luego en el 39, en uno de esos 2 años, se formalizó todo. Y entonces los mapas de la isla comenzaron a rediseñarse, ya desapareciendo esa parte del territorio que había sido de la parte española, ya en la parte de Haití. Y entonces se cedió. Lo que pasó con la matanza fue otra historia, que tenía que ver con unas incursiones de los haitianos y con una preponderancia de haitianos en la parte fronteriza, pero ya eso es parte de otra historia, mucho más compleja, que puede ser tema de otro programa. Sí.
¿Tú sabes por qué me chocó? Porque recuerdo que durante los años de la dictadura, uno de los títulos laudatorios que le aplicaban al jefe era restaurador de la independencia financiera del país y también Sí. como el libertador, el engrandecedor de la zona fronteriza. De la dominicanización fronteriza. Exacto. Usaron el término que se me había escapado, Sí. de dominicanización fronteriza. Claro, porque Y entonces, si se dio parte del territorio que ocupábamos a Haití, con esa acción no contribuyó a dominicanizar la frontera. es que se dice que en algunas de esas visitas que él hizo por el sur y por el norte, en pueblos dominicanos, él encontró mucha gente hablando patuá Sí. y francés. Y usando la moneda. Y el gurde. El gurde. Entonces se alarmó. La dominicanización fronteriza es eso. Pero ya el territorio que nosotros habíamos perdido cuando Toussaint Louverture ya había sido jurídicamente y contractualmente cedido, admitido que lo habíamos perdido. ¿Cuál es la característica, no solo duartista, sino nacionalista de Juan Daniel Balcácer? Primero, la magnífica gestión que ha realizado al frente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Y además, que durante ese lapso de la reconocida, ¿verdad? ¿Cómo diríamos? Periodo de celebración de nuestra independencia, no hay semana o fin de semana que no esté en algún pueblo En alguna actividad. del país, primero reconociendo, porque por ejemplo mucha gente me dice, ¿y por qué tiene que iniciarse en San Francisco de Macorís? O, ¿cómo se llama esa provincia? Que mucha gente lo ignora. Sí, La provincia de Duarte. La provincia de Duarte. Sí. El mes de la patria comienza honrando a Duarte en la provincia que lleva su nombre. Claro. Bueno, ya Fernando, que siempre es ecuánime y moderado, nos dice que no hay tiempo para más. Recuerden que este programa se transmite domingo de 9 a 10 de la noche en la frecuencia 6, tanto de Claro como de Altiz, Tricón. Se repite el lunes de 5:30 a 6:30 de la mañana y luego, para el tiempo que la providencia nos permita, en YouTube, ya usted sabe, escribiendo Mario Emilio Pérez, vertiente de opinión. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.